Bueno, ahora veamos un ejemplo donde en realidad lo que vamos a resolver es una ecuación diferencial cuya función f de x es 2 por coseno de x, ¿no? Entonces tenemos nuevamente una ecuación a coeficientes constantes y una función de la forma coseno de x. Entonces, lo primero que podríamos pensar, o que se nos puede ocurrir pensar cuando yo les pregunte, bueno, ¿qué forma va a tener la solución particular? Es que ustedes me digan, bueno, si necesito que aparezca un coseno de x, yo puedo proponer que la función sea de la forma coseno de x por a. Pero esta forma, si quieren ustedes pueden probarlo en un papelito y van a ver que en realidad lo que nos pasa es que cuando yo calcule la derivada me va a aparecer una función seno de x dando vuelta. Y cuando vuelva a calcular la derivada de esta función, voy a volver a recuperar la función coseno de x. Dejemos de lado los signos y las constantes que nos van acompañando, ¿no? Pero para ver lo que pasa. Entonces, fíjense que en realidad me aparece el coseno, pero también cuando hago la combinación de la función con sus derivadas me aparece un seno. Y acá no me puede aparecer el seno porque no lo tengo. Entonces, cuando tengamos funciones del tipo trigonométrica, sea tanto un seno o sea un coseno, lo que voy a tener que proponer no es una solución como la de este estilo, donde en realidad solo estoy involucrando la variable coseno, sino que necesito involucrar tanto el seno como el coseno, para que cuando yo las vaya derivando siempre aparezcan las dos funciones involucradas. Entonces, en este caso, esta función no nos va a estar sirviendo. Y lo que vamos a hacer es proponer una solución particular del tipo a por el coseno de x más b por el seno de x. Y cuidado acá, ¿por qué estoy poniendo seno y coseno de x? Porque acá tengo un coseno de x. Si yo acá en vez de tener x hubiera tenido, por ejemplo, 2x, acá estaría poniendo coseno de 2x y seno de 2x. El argumento de la función tiene que mantenerse igual a lo que yo tengo en mi función f de x para poder hacer las comparaciones. Entonces, proponemos una combinación de la función seno y coseno. Entonces, cuando calculemos sus derivadas, vamos a seguir manteniendo siempre las dos funciones a la vez. Acá apareció coseno y seno, acá aparece menos seno más coseno, y acá vuelve a aparecer menos coseno menos seno. O sea que siempre, tanto en la función como en sus derivadas, las dos funciones trigonométricas están apareciendo. Una vez que calculé las derivadas, voy a evaluar en la ecuación diferencial que me dieron, a la que estoy buscándole la solución particular, y la voy a igualar a la función f de x. Posteriormente, ¿qué voy a tener que hacer? Plantearé las ecuaciones algebraicas necesarias para poder determinar cuánto vale a y b. Es decir, si yo saco factor común coseno de x, voy a tener que menos 3a más b menos 2a, esto va a tener que ser igual a 2. Mientras que menos 3b
menos A menos 2B va a tener que ser igual a 0. A partir de este sistema de ecuaciones, obtengo quiénes son los coeficientes A y B. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que, una vez encontrado A y B, voy a poder decir que mi solución particular va a ser menos 5 sobre 13 coseno de x más 1 sobre 13 seno de x. Y esta es la solución que estábamos buscando. Bien, hasta ahora hemos venido calculando siempre las soluciones particulares. Entonces, hasta ahora tuvimos trabajando con la función exponencial, una función trigonométrica y un polinomio. Ahora veamos que podemos tener una f de x que sea un poquito más compleja. Fíjense que acá esta f de x es como que está compuesta por dos funciones simples. Esa es la suma de dos funciones. Por un lado tenemos una función exponencial y por otro lado tenemos una función trigonométrica del tipo coseno de x. Entonces, si en este caso nosotros queremos calcular la solución particular, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, esta solución particular, por un lado, involucra a e a la menos x y por otro lado involucra a un coseno. Entonces podemos pensar que la solución particular la puedo pensar como, por la primera función voy a proponer a por e a la menos x y por la segunda función voy a proponer b por el coseno de 3x más c por el seno de 3x. ¿Está? Por ahí mucho no se ve. Entonces, esta sería la ecuación que estamos proponiendo, ¿no? Fíjense que, si no, otra forma de pensarla podía ser, bueno, en realidad esta f la puedo pensar como que la f original yo la puedo pensar como suma de dos funciones, una f1 más una f2. Las dos son funciones de x, pero bueno, para simplificar un poquito lo que escribo, escribámoslo así. f1 más f2. Entonces, la solución particular la puedo pensar como una solución particular 1 que va a estar asociada a f1 más una solución particular 2 que va a estar asociada a f2. Entonces, la solución particular 1 que está asociada a esta f1 mía, entonces esto va a ser una constante a por e a la menos x. Por e a la menos x, ¿no? Mientras que la solución que está asociada a I2, ¿quién va a ser? Va a ser una constante b por el coseno de 3x más una constante c por el seno de 3x. Y así obtenemos lo mismo que obtuvimos acá cuando trabajamos como si la f fuese una única solución y acá lo consideramos como que son
dos soluciones particulares que se están sumando y así estoy consiguiendo mi solución particular en este caso. ¿Está? Entonces, cuando tengamos sumas de funciones del tipo seno o coseno o exponenciales, nosotros podemos hacer, como veníamos trabajando antes, proponemos una solución que tenga en cuenta todas las soluciones particulares que están involucradas. ¿Está? Y esta es la solución que proponemos. Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial, la derivada segunda de y menos 4y igual a 2 por e a la 2x. Entonces, ¿qué sería lo natural en función de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Proponer que la solución particular sea una constante por e a la 2x. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, lo primero que hacemos es calcular las derivadas de esa función particular y evaluar esas derivadas. Acá tenemos las derivadas. La derivada primera nos da 2a por e a la 2x, la derivada segunda nos va a dar 4a por e a la 2x. Reemplazamos en la ecuación original y nos queda que lo que teníamos que nosotros igualar a 2 por e a la 2x nos termina dando 0. Nosotros teníamos la derivada segunda menos 4i igual a 2 a la 2x, pero ahora a mí me dice que 0 tiene que ser igual a e a la 2x. Con lo cual estamos en un serio problema, ¿no? Porque acá me está apareciendo un 0, que no es lo que yo estaba buscando. ¿Por qué nos aparece ese 0? ¿Qué nos quiere decir que eso esté igualado a 0? Fíjense que yo busqué una expresión, evalué esta expresión en la función original y eso me da igual a 0. Entonces, en realidad, esta solución que yo estoy proponiendo no es una solución particular, sino que está siendo en realidad la solución de la ecuación homogénea. Lo que yo propongo como solución inicial en realidad es la solución de la ecuación homogénea. ¿Se acuerdan que para calcular las soluciones de la homogénea, cuando teníamos coeficientes constantes, lo que hacemos es buscar el polinomio característico asociado a esta ecuación, que en este caso nos quedaría que es r cuadrado menos 4 igual a 0. De acá despejamos quiénes serían sus soluciones y esto nos queda que las raíces son de la forma raíz de 4, o sea que tenemos una raíz que es 2 y la otra raíz que es menos 2. Por lo tanto, las soluciones de la homogénea en este caso van a ser e a la 2x y e a la menos 2x, ¿no? Entonces, una de las soluciones de la homogénea es la que yo estaba proponiendo como solución particular. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en estos casos donde nos pasa esto? Lo que tenemos que hacer es ver cómo modificar esta solución para poder obtener una solución de la ecuación inhomogénea. Cuando nosotros trabajamos con coeficientes constantes para buscar la solución de la homogénea, ya nos había pasado que cuando la multiplicidad era 2, lo que teníamos que hacer era modificar un poquito la solución obtenida para poder tener una solución independiente. Acá lo que vamos a hacer es proceder de la misma forma. En ese momento, cuando se hizo la deducción, nosotros vimos que multiplicando por la constante independiente a la solución que habíamos obtenido, obteníamos otra solución.
Bueno, veamos en este caso qué pasa si usamos la misma metodología. A la solución homogénea de la ecuación homogénea la multiplico por mi variable independiente y eso multiplicarlo por el coeficiente indeterminado, en este caso a. Entonces, cuando calculemos las derivadas de esta ecuación diferencial, fíjense que como tenemos un producto, acá lo que nos va a quedar va a ser 2a por x por e a la 2x, acá lo que estuve derivando fue la parte de la exponencial, más cuando derivo esta parte de acá, la x, entonces tengo a por e a la 2x. Y lo mismo voy a tener que derivar la primera derivada para obtener la segunda y tenemos esta expresión. Ahora sí, si sustituimos en la ecuación diferencial que nosotros teníamos y esa la igualamos a e a la 2x, de acá sí podemos despejar que a vale 1/2, por lo tanto la solución particular es x por 1/2 por e a la 2x. Esto nos puede pasar en otras situaciones donde, por ejemplo, en este caso nosotros tuvimos nuestra solución, la f de x, estaba conformada por una función que era solución de la homogénea. A veces nos puede pasar que en realidad esta solución que nosotros propusimos, donde multiplicamos por x a e a la 2x, que había sido nuestra primera propuesta, también nos anule la ecuación diferencial. Y eso pasa cuando en realidad hubiera yo tenido una única raíz con multiplicidad 2, entonces x por e a la 2x también iba a ser solución de la homogénea. Y en ese caso lo que vamos a hacer es, en vez de multiplicar por x a e a la 2x, la vamos a multiplicar por x cuadrado. Es decir, si 2 hubiera sido de multiplicidad 2, entonces a la x la tenía que multiplicar al cuadrado. En este caso, como la raíz 2 tenía multiplicidad 1, con que me aparezca una x a la 1 es suficiente. En el práctico ustedes van a tener una serie de ejercicios donde al ir resolviéndolos van a ir viendo cómo el tema de la multiplicidad de la raíz del polinomio característico me determina la potencia a la que tengo que elevar la variable independiente. Bueno, veamos acá otro ejemplo donde en realidad, fíjense que cambiamos, ya no tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, sino que vamos a estar trabajando con una ecuación diferencial de tercer orden. Entonces, cuando yo trabajo con una ecuación diferencial de tercer orden, lo que voy a tener van a ser 3 raíces para determinar la solución de la ecuación homogénea. Y el ejemplo anterior nos tiene que haber servido para decir, siempre que yo tenga que calcular una solución de una ecuación inhomogénea, lo primero que voy a tener que hacer es calcular la solución de la homogénea. ¿Por qué? Porque depende si tengo relacionadas las soluciones de la homogénea con la función f de x a la que está igualada mi ecuación diferencial, voy a tener que calcular la particular de una forma diferente. Entonces, por eso, en este ejemplo, lo primero que hacemos, ya habiéndonos tropezado con el problema anterior, es resolver la ecuación diferencial homogénea. Primero resuelvo la ecuación homogénea, planteo el polinomio característico y ahí veo que en realidad tenemos 3 raíces. Una que es 0 y después tenemos 3i menos 3i, o sea que tenemos raíces complejas que vienen de a pares más el 0. Con lo cual las raíces complejas me contribuyen a
la segunda parte de mi solución, es decir, la combinación de coseno de 3x y seno de 3x, y C1 es a lo que contribuye R igual a 0. Entonces acá tenemos ya la solución de la ecuación homogénea. Ahora, el segundo paso que tenemos que hacer es plantear cómo sería la solución particular. Fíjense que en la solución particular, lo que yo necesito involucrar es una función que tenga al seno de x, pero esta está multiplicada por la variable x. O sea, fíjense que acá tenemos una función de tipo trigonométrica y acá tenemos, esto lo podemos pensar como un polinomio de grado 1, ¿no? Entonces tenemos el polinomio de grado 1 más una trigonométrica. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Podemos pensar en una función del tipo a coseno de x más b seno de x más d por x coseno de x más e por x seno de x. Esta forma de escribirlo posiblemente no sea lo que surge naturalmente. Lo que a mí me surge naturalmente es pensar, bueno, tengo un polinomio y tengo una función trigonométrica que están multiplicadas, entonces considero un polinomio de grado 1 y lo multiplico por lo que sería la solución si solo tuviera el seno de x. Y fíjense que escribirlo de esta forma o de esta otra es lo mismo, porque si yo acá hago las distributivas voy a tener A1, fíjense, tengo A1 por C1 por el coseno de x. Pero si yo a este producto de constantes le pongo el nombre de A, tenemos el primer término de la solución como la escribimos primero. Y después puedo tener B1 más C1 por X, este es C1, por X por el coseno de X. Y en realidad este producto de dos constantes no es más que a lo que antes habíamos llamado la constante D. Y así podemos seguir. Entonces, lo podemos plantear como este producto y en una primera instancia, o lo podemos plantear directamente como se dio inicialmente con esta función que está remarcada, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, si nosotros queremos resolver una ecuación diferencial de la forma a por y segunda más b por y prima más c por y, pero ahora no es homogénea, sino que es de la forma f de x, vamos a poder hacerlo siempre y cuando la función f de x tenga tres posibles formas. O sea una función exponencial, o sea un polinomio, o sea una función que es una combinación de senos y cosenos. Ahora, ¿qué es lo primero que yo voy a tener que hacer? Primero tengo que resolver la homogénea. Entonces, primero resuelvo la homogénea. Es decir, primero encuentro mi sub h y después recién voy a buscar quién es y sub p, quién es la solución particular. ¿Por qué? Porque si f involucra algún término que sea parte de la solución homogénea, si yo no mire la homogénea, voy a tener problemas cuando plantee
la solución particular. Entonces, por eso el orden en que voy a ir resolviendo va a ser, primero me fijo qué forma tiene la f de x. Si tiene una de las tres formas que me permite hacer este método de resolución. Una vez que veo eso, digo, bueno, primero resuelvo la homogénea. Cuando tengo ya la solución de la homogénea, me fijo, ¿los términos de la homogénea están involucrados en f de x? Si no están involucrados, calculo la solución como les hicimos en los primeros ejemplos. Si tengo un término que está involucrado, me tengo que fijar si con multiplicar el término que yo hubiera propuesto si no estaba involucrado por x me alcanza, o si tengo que multiplicarlo por x cuadrado. Eso va a depender de la multiplicidad de la raíz que yo tenga. Bueno, ahora con esto ustedes pueden resolver todos los problemas del práctico donde digan resolver mediante el método de coeficientes indeterminados.